Buen día, estamos en la conceptualización de temáticas de arquitectura de tecnologías de la información, de la materia de arquitectura de TI y de la solución de la maestría en gestión de tecnología de información. El que les habla es Alfredo Alexis González Ordóñez. Dentro del proceso de desarrollo de software encontramos siempre un conjunto de actividades necesarias que están generalizadas de una manera estructural para desarrollar cualquier proceso de ingeniería de software o de creación de una aplicación. Esencialmente estos pasos son 5 y son en sí comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Que entonces podemos observar que al generar un orden entre los procesos de desarrollo podemos ejecutar un plan para construir mejores aplicaciones más consistentes, lo cual siempre va a mejorar el éxito del proyecto. Aparecen entonces los modelos de proceso que se llaman como prescriptivos, que simplemente son como estructuras que ayudan a ordenar el flujo de trabajo, ¿sí? Ya que el flujo de trabajo es prácticamente lo que da como la guía de orden de todas las actividades que se deben realizar. Entonces, partiendo de esto, los ingenieros, los arquitectos de software determinan qué tipo de, de receta o de configuración utilizarán para determinado proyecto de acuerdo a los contextos. Encontramos entonces 4 tipos de flujo de procesos básicos. El primero de ellos es el lineal, el cual prácticamente es un proceso secuencial, ¿sí? En el que se ejecutan las actividades de manera estructurada y de una manera ordenada, una después de la otra, siendo en su orden comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Se tiene también el modelo de flujo de proceso iterativo, donde están ordenadas las actividades de manera tal en la que se pueden repetir una o varias veces las actividades antes de pasar la secuencia a la siguiente actividad. Encontramos también el evolutivo, que el evolutivo es un modelo más refinado en el cual las actividades se desarrollan en forma circular, permitiendo que en cada iteración se pueda llegar a alcanzar una mejor versión o una completitud del sistema de software, generando una mejora en cada proceso. Como cuarto tipo de flujo de proceso encontramos también aquí el modelo paralelo, que es donde se pueden desarrollar una o varias actividades al mismo tiempo. También es una forma de abordar el problema dependiendo de los alcances. No todas las problemáticas se pueden solucionar utilizando un flujo de proceso paralelo, pero en algunos casos se puede dar en el que las actividades se pueden hacer al mismo tiempo que otras o utilizar instancias de un proceso para desarrollar los siguientes. Después de analizar entonces estos flujos, encontramos que los procesos de software pueden llegar a categorizarse en 2 grandes grupos: en un grupo de procesos prescriptivos y en uno especializado. Para los grupos prescriptivos tenemos una caracterización más o menos como la que sigue a continuación, teniendo los grupos más clásicos, entre ellos el modelo de cascada, que es un ciclo de vida en el que tal como el flujo lineal, se ejecutan las actividades secuencialmente de una manera tal de que el análisis de requerimientos se comienza siendo como la base de todo, luego la planeación, el modelo, la construcción y por último el despliegue y el análisis pues de lo que es retroalimentación, entrega y al final pues control de calidad. En el ciclo prescriptivo incremental tenemos ya una variación que prácticamente combina 2 tipos de flujo, que es el lineal y el paralelo, el cual a medida que va avanzando el proyecto se ofrecen
avances incrementales de una manera escalonada, de tal manera que cada subciclo genera una versión fundamental que funciona, y en el siguiente paso se añaden nuevas funcionalidades o nuevas características. Tenemos el siguiente ciclo de vida, que se llama evolutivo, que es prácticamente un modelo de carácter iterativo en el que se desarrolla siempre una versión mejorada y completa, ¿sí? Y a la vez este tipo evolutivo se puede dividir en dos tipos de modelos. El primer modelo es la creación de prototipos, que es el que se utiliza para definir o complementar la etapa de identificación de requerimientos, ya que posibilita la forma en la que podría verse y manipularse el sistema, creando en cierta forma, una mini versión de la solución, lo cual hace que los clientes puedan idealizar en cierta forma lo que se quiere obtener, y también a entender un poco lo que se puede ofrecer de parte de los desarrolladores. Tenemos el modelo evolutivo e iterativo a la vez, que es el modelo en espiral, el cual permite que en cada proceso de la espiral se generen prototipos también, y se generen cada vez mejores sistemas y con más completitud. Podemos encontrar que en este ciclo de vida, en las primeras iteraciones pueden arrojar modelos o prototipos o pruebas, pero a medida de que se van haciendo nuevas iteraciones dentro de la espiral, se pueden generar versiones más robustas hasta llegar al producto final. Dentro de estos prescriptivos tenemos un ciclo de vida concurrente también, en el cual se define una red de condiciones entre las diferentes actividades, manejando un conjunto de estados para determinar la disponibilidad de cada una de las actividades, haciendo que se puedan hacer las distintas actividades de manera transitiva, esperando siempre como una eventualidad que genere el siguiente paso del flujo de trabajo. Es un poco más compleja, pero de acuerdo, si está bien diseñada, puede llegar a ser un ciclo de vida bastante aceptable. En los modelos ya de proceso especializado se pueden llegar a vislumbrar bastantes tipologías que mezclan uno o varios de los modelos tradicionales que ya vimos anteriormente, y estos modelos tienden a aplicarse cuando se elige un enfoque de ingeniería de software especializado, orientado específicamente hacia cumplir un objetivo en particular de la organización, o cuando se necesita manejar un nivel más alto en la abstracción del desarrollo del software. Tenemos tres principales modelos dentro de este ciclo de vida especializado, que son basado en componentes, el de métodos formales y orientado a aspectos. El basado en componentes se construyen aplicaciones a partir de un software funcional que ya ha sido fabricado, que es una orientación más que todo a reutilizar y a darle flexibilidad a los sistemas, utilizando reglas de adaptación o utilizando ya software que se ha desarrollado, que tiene fines ya establecidos dentro de la empresa. Los métodos formales es un tipo de ciclo en el que es un poco ya más ingenieril, más matemático, y especifica utilizando cierta notación, ya sea matemática o computacional, modelos que especifiquen y comprueban el software. Este método tiene un alcance bastante importante e ideal, ya que al generar un modelo matemático evolutivo o descriptivo del problema, este a su vez, por su exactitud, provee al sistema una robustez que al final, pues, en lo que hace es que no necesita en cierta manera una verificación de calidad, porque la matemática ya lo está liberando de los errores. Y tenemos un tercer modelo en el que se orienta el diseño a los aspectos del modelo,
lo cual siempre va a soportar requerimientos o propiedades más específicas de una solución, creando así un esquema de desarrollo más enfocado a darle importancia a ciertas características o cosas muy específicas que la arquitectura de software requiere. Hablando entonces del proceso de desarrollo de software, se considera que para la identificación de la problemática a solucionar, se considere siempre un proceso en el que los actores o los interesados en el sistema encuentren una forma de encontrar los requerimientos necesarios para poder arrancar a diseñar y construir este sistema, ya que debe satisfacer las necesidades puntuales de los clientes, pensando siempre desde el enfoque del desarrollador. La ingeniería entonces establece mediante varios tipos de tareas un conjunto de metodologías para efectuar estas actividades. De manera general, el proceso de ingeniería de requerimientos consta de unos pasos. Estos pasos, de manera general, son la concepción, la indagación, la elaboración, la negociación y la especificación, que posteriormente a este punto se genera una validación en la que ya puede llegar uno a tener una base sólida para pasar a la etapa de diseño. Tenemos que, por ejemplo, en la etapa de concepción se define el alcance y la naturaleza del problema a resolver. En el proceso de indagación es lo que impulsa, digamos, a los interesados a definir lo que se necesita, ¿sí? La elaboración es donde se refinan y se modifican los requerimientos básicos. Ya en la etapa de negociación es donde se imponen las prioridades, qué es lo esencial y cómo van a ser los tiempos de entrega, etcétera. Y en la especificación ya se hace un proceso formal que de alguna manera se crea un marco de trabajo basado en estos requerimientos, donde puede llegar a consolidarse un documento escrito, un conjunto de modelos gráficos, un modelo matemático, un conjunto de escenarios, o de manera general la mezcla de estos. Y ya en la validación es donde finalmente se revisan las especificaciones y se garantiza y se consolida que hay una comprensión del problema y de los interesados. Ya en la etapa de ingeniería de requerimientos encontramos que hay dos tipos de requerimientos para obtener esta etapa. Tenemos el primer grupo, que son los requerimientos funcionales, que son aquellos requerimientos donde se describen las interacciones, las operaciones y las actividades entre el sistema y el ambiente, lo cual va a hacer que de una manera funcional el sistema debe soportar todas aquellas características que puedan llegar a describirse entre interacciones, actividades, pasos y tareas que el interesado y los desarrolladores van descubriendo. En muchos de estos casos, este tipo de requerimientos están relacionados directamente con funcionalidad, por ejemplo, de interfaces, descripciones de flujos de trabajo, de acciones en cuanto a procesos de negocio y eso, las necesidades operativas propias del negocio, la seguridad, el control y los reportes. Algunos de los requerimientos funcionales más generales tenemos, por ejemplo, la descripción de la información de entrada, o sea, los datos que van a utilizar que va a utilizar el sistema para su interacción, la especificación de operaciones de producción, como ya había dicho, la identificación de flujos de trabajo, las características de reportes y la identificación también de tipos de usuarios que interactuarán con el sistema. Los requerimientos funcionales en sí describen los aspectos del sistema visibles para el usuario que no están relacionados en forma directa con la funcionalidad del sistema. Están más bien enfocados hacia especificar criterios orientados al uso del sistema. Esto es una característica importante para definir este tipo de requerimientos, ya que se puede prestar para ambigüedades porque están sujetos a
a una interpretación libre entre los interesados. Por lo tanto, se recomienda siempre acompañar la definición de este tipo de pautas con modelos que sean medibles o que estén dentro del contexto que se desarrolla. Algunos de los ejemplos más fundamentales de requerimientos no funcionales se basan, por ejemplo, en características como el desempeño del sistema, la seguridad, la usabilidad, la modificabilidad, los tiempos de respuesta, ¿sí? o la tolerancia a fallos, ¿sí? La comprobabilidad y la disponibilidad del sistema en caliente. De acuerdo a un acercamiento que se hace en el libro Software Engineering de Somerville, encontramos una clasificación de requerimientos no funcionales un poco más extensa, en la que se están desarrollando prácticamente tres grupos grandes de requerimientos no funcionales. Tenemos los requerimientos de producto, que son aquellos que especifican o restringen el comportamiento del sistema, ¿sí? Se pueden incluir, van tópicos como la eficiencia, la seguridad, la usabilidad, el desempeño y el espacio, por ejemplo. El otro gran grupo son los organizacionales, que son los que están directamente relacionados con procesos de negocio, estándares y políticas internas a nivel de la organización. Y aquí encontramos, por ejemplo, requerimientos de ambiente, requerimientos de operación, requerimientos de desarrollo. Y por último, el grupo de requerimientos externos, que son todas las necesidades que se puedan derivar de factores externos al sistema y al proceso de desarrollo, el cual incluye características regulatorias, por ejemplo, estándares, elementos de carácter legal, ¿sí? que se necesiten para el funcionamiento del sistema o del correcto funcionamiento dentro de un marco legislativo, y un conjunto, por ejemplo, de pautas éticas que aseguren que el sistema es aceptable para el público y los clientes. Ya hablando del concepto de arquitectura de aplicaciones, encontramos que una definición que dice: la arquitectura del software de un programa o sistema de cómputo es la estructura o estructuras del sistema, lo que comprende a los componentes del software, sus propiedades externas visibles y las relaciones entre ellos. Encontramos entonces que esta definición es como una especificación general. Además de encontrar de que es un conjunto de elementos que se interrelacionan, podemos afirmar que es una práctica que depende mucho del contexto donde se aplique, y cuenta también con un enfoque hacia representar los componentes de tecnología, propiedades y las interacciones con los procesos de negocio. Podemos entonces también encontrar que esta arquitectura permite analizar la efectividad del diseño, considerar alternativas de construcción en cuanto a estilos arquitectónicos y demás, y al establecerse de una manera correcta puede reducir los riesgos asociados al proceso de construcción de software. Algunos autores proponen algunos métodos para idealizar estos esquemas de arquitectura. Algunos proponen utilizar plantillas de arquitectura, que es donde los ingenieros o los arquitectos van asignando elementos al sistema y los relacionan entre sí para solucionar procesos de la empresa. Esta modelización permite a los analistas crear una jerarquía que se van describiendo específicamente al funcionamiento de la tecnología y el uso dentro de las actividades productivas. Después de aplicar este tipo de metodología, se podría reflejar el resultado utilizando diagramas de contexto de arquitectura, el cual establecerá los límites de la información entre los principales recursos del modelo que se quiere implementar, identificando todas aquellas identidades que se necesitan, la comunicación entre ellas y los recursos de tecnología que intervienen en los flujos de información de cada modelo diseñado. Dentro del proceso de software entonces encontramos los distintos géneros arquitectónicos en los cuales donde se va a aplicar las metodologías de ingeniería de software, y podemos encontrar un grupo
bastante extenso de tipos de géneros donde se puede aplicar este tipo de enfoques, siendo entre ellos algunos como gobierno, inteligencia artificial, aplicaciones científicas, sistemas de videojuegos, sistemas de entretenimiento, aplicaciones industriales, militares, transporte, comunicaciones, de manera legal, que son sistemas que dan apoyo a la industria jurídica, sistemas operativos, que son sistemas que están instalados en el hardware para dar servicios a software básico, y así vamos entonces encontrando los diferentes contextos donde se ejecutan los diferentes géneros de arquitectura de aplicaciones. Tenemos entonces que un estilo arquitectónico es en sí una plantilla para la construcción, donde se pueden especificar más detalle y más a fondo características que van a orientar los desarrollos de la aplicación. Tenemos que muchas de las características son como, por ejemplo, que se identifican conjuntos de componentes para funciones. Se generan también un conjunto de conectores que permiten la comunicación entre cada componente. Se definen también las restricciones que definen la integración al sistema. Y de cierta manera también se definen los modelos semánticos, que son los que permiten que los diseñadores o los desarrolladores ya de alto nivel entiendan las propiedades generales de un sistema que se quiere moldear. Encontramos entonces de una manera general una taxonomía general de estilos, en la que encontramos 5 principales grupos. El primer grupo, que es centrado en datos; un segundo grupo en el que se maneja un flujo de datos; tercer grupo en el que es un estilo llamada y regreso, ¿sí?, que se invoca una búsqueda de información y se regresa la información para el despliegue, que a su vez se divide en 2 grandes grupos también, en el que se conoce como programa principal o subprograma, que son las subdivisiones de divide y vencerás, es el lema de este tipo de estilo. Y el otro es llamada de procedimiento remoto, en el cual se hacen llamados de una manera distribuida a distintas funcionalidades, ya sea localizadas en otros lugares o en otras aplicaciones. Orientadas a objetos, que está más ligado también un poco al proceso de desarrollo de software, utilizando programación orientada a objetos, que es prácticamente transversal a esto. Si se genera un estilo arquitectural orientado a objetos, puede llegarse más fácil utilizando programación orientada a objetos para su solución. Y por último, un estilo de tipo capas, en el cual se van desarrollando funcionalidades exclusivas para cada capa, y se genera también un conjunto de roles o de interacciones entre las capas, o si es necesario o de acuerdo al problema que se quiere solucionar. Tenemos algunos tipos de estilos arquitecturales, en el cual tenemos el más conocido, que es la arquitectura cliente-servidor, en la cual los sistemas se manejan de manera separada al cliente en un servidor, el cual mediante una red o un modelo de comunicaciones accede a estos datos, y el servidor le envía la información necesaria, ¿sí?, para que pueda tener la disponibilidad de ella en su sistema. Y tiene ciertas ventajas sobre que la cantidad de clientes y la robustez de la información, la integridad, se puede manejar directamente desde el servidor. Dentro de este tipo de arquitectura cliente-servidor también se pueden agrupar otros estilos, como son la cliente-cola-cliente, el cual permite a los clientes comunicarse con otros clientes mediante un servidor que está diseñado de tipo cola, en el cual los clientes pueden leer y enviar los datos al servidor, que funciona como una cola. Esto permite a los clientes sincronizar y distribuir los archivos y la información. Hay otro tipo también que se llama peer-to-peer, que entre el cliente y el servidor pueden intercambiar los roles para sincronizar archivos entre ellos,
siendo un modelo múltiple, ¿sí? En el que puede funcionar de acuerdo a los llamados o datos compartidos, de acuerdo al rol que se genere, de acuerdo a la llamada. Y por último, los servidores de aplicaciones, que es un estilo donde los servidores gestionan y ejecutan las aplicaciones y los servicios, permitiendo que los clientes sean livianos y accesen a él mediante navegadores o sistemas especializados sin comprometer la información, sin, ni la aplicación como tal. En la arquitectura de tipo de n capas podemos encontrar que mediante las capas se pueden distribuir roles y responsabilidades utilizando siempre una jerarquía, ¿sí? Esta jerarquía también ayuda a que las capas se especialicen dentro de ellas mismas y se generen mediante la modificación de protocolos o roles, la comunicación entre ellas si es necesario. Se ocupa de la división lógica de los componentes y la funcionalidad sin tener en cuenta la localización física de componentes independientemente del lugar. Al segmentarse en capas la funcionalidad entonces se relaciona solamente dentro de las características de la misma capa, haciendo más fuerte la integridad del sistema, permitiendo que las capas inferiores no estén sujetas a las características de las que están en un nivel más alto. Esta división hace también que puedan realizarse modificaciones desde el interior de la capa sin afectar la integridad del resto del sistema. Las capacidades de rendimiento son altas al estar distribuidas en distintos niveles, lo que promueve la tolerancia a fallos, la escalabilidad y el desempeño del sistema. Encontramos la arquitectura orientada a servicios o SOA, la cual es un modelo de diseño en el que se integran las aplicaciones de manera independiente, lo cual hace que la estrategia principal permite que la creación de servicios y aplicaciones puedan existir con independencia de las tecnologías. Este modelo facilita el acceso y el consumo de recursos de tecnología a través de la red, de tal manera que estos servicios pueden mezclarse en aplicaciones más grandes que respondan a escenarios particulares de la organización. Entre las ventajas más representativas a nivel del usuario de estos modelos podemos resaltar la mejora en la toma de decisiones al poder utilizar en cualquier momento la información, dada la disponibilidad que tiene, utilizando aplicaciones dinámicas y de mejor calidad. También podemos encontrar que la facilidad para reaccionar rápidamente es casi que inmediata debido también a su modularidad y a su disponibilidad de servicios. Y también otra de las mejoras o ventajas es que la productividad de los empleados de la organización aumenta, ya que se brinda un acceso óptimo a los sistemas, la información y la posibilidad de mejorar los procesos de negocio, siempre disponibles al utilizar este tipo de tecnologías, sin depender tanto pues de los sistemas de tecnologías de la información. Y también se amplían los escenarios de trabajo y se crean nuevas opciones de experiencia con los usuarios. En cuanto al aseguramiento de la calidad de los sistemas de software, tenemos un grupo especial de normas que son la ISO 25000, la cual tiene como función promover las características de especificar requisitos y evaluar lo que son tópicos de calidad en sistemas de software, que es un conjunto de normas que se ha desarrollado basado en dos normas anteriores de la ISO también, que es la 9126 y la 14598, que tenían como objetivo guiar el desarrollo de los productos de software. Esta familia se ha mezclado mediante lo que denominan ellos como SQUARE, o un System and Software Quality Requirements and Evaluation, en el mismo nombre lo dice: requisitos y evaluación de calidad de productos de software. Este grupo de normas, ¿sí?, está principalmente
conformado por una división de gestión de calidad, una división de modelo de calidad, una división de medición de calidad, la división de requisitos de calidad y la división de evaluación de calidad. Estas a su vez hacen un conjunto de subdivisiones en la que ya se establecen unas métricas especializadas para cada grupo, ¿sí? Como son, por ejemplo, modelos de datos, modelos de sistemas y software, medidas de referencia para los modelos, elementos de medida de calidad. También algunos de ellos están orientados hacia la usabilidad o a mejorar o a medir la calidad de uso, la medida del producto, del producto de software como tal o del sistema, la medición de la calidad de los datos, ¿sí? Requerimientos de calidad, guías de evaluación que sirven también para generar guías especializadas para establecer condiciones de mejoras de calidad y evaluación entre ellas. Encontramos entonces que esta familia siempre es una ayuda especial en el momento de que necesitamos asegurar la calidad de los procesos y mejorar nuestros procesos de desarrollo de aplicaciones.